Así es, indicadores o razones financieras. El día de hoy vamos a hablar justamente de este tema. Vamos a hablar de qué es un indicador financiero o razones financieras, ¿no? Comúnmente llamadas razones financieras, y que sin lugar a dudas son algo fundamental, son un pilar para el contador y por supuesto para todos los empresarios. Primero que nada vamos a empezar diciendo ¿qué es un indicador financiero? ¿Qué es una razón financiera? Bueno, al final, las razones financieras son herramientas de comparación entre distintos elementos de la información financiera, con el propósito de brindar un panorama objetivo del comportamiento actual de la empresa. Y esto quiere decir que son herramientas con las cuales vamos a comparar, sí, aquí ojo en la palabra comparación, porque vamos a estar comparando diversas cuentas que tenemos en la contabilidad, diferentes saldos entre sí, entre la misma información financiera, para que esto nos pueda justamente indicar diferentes panoramas de la empresa, de la información financiera. Y ahora, para comparar algo, para comparar números, por supuesto que nos vamos a apoyar siempre de una división. Siempre que estemos hablando de razones financieras, y aquí no necesariamente nada más de indicadores financieros, porque hay algunos otros indicadores, los cuales no necesariamente van a nacer de una división. Sin embargo, lo que comúnmente conocemos como razones financieras, sí, van a ser el resultado de dividir, de comparar por lo menos dos datos de la información financiera, dos datos que estén dentro de nuestros estados financieros. Y bien, ¿cuáles son los tipos de indicadores financieros? Y aquí no hay una respuesta estrictamente correcta, ya que muchos autores tienen sus propias categorías de indicadores financieros. Algunos engloban unos con otros, algunos tienen más categorías, algunos tienen menos categorías. Sin embargo, al final los indicadores van a ser los mismos. Y por esto, el día de hoy nos vamos a guiar de las normas de información financiera, ya que en la NIF A3, en necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros, en su apéndice C, vamos a encontrar justamente indicadores financieros, razones financieras, y el día de hoy las vamos a ir viendo justamente como las normas los están categorizando, ¿no? Entonces, para esto, vamos a dividir las razones financieras en solvencia, liquidez, eficiencia operativa y rentabilidad. Sí, vamos a analizar justamente estos 4 tipos de razones financieras y empezamos con la solvencia. Sí, indicadores, razones financieras de solvencia. Y la norma define la solvencia como el exceso de activos sobre pasivos y, por tanto, a la suficiencia del capital contable de las entidades. Sirve al usuario para examinar la estructura de capital contable de la entidad en términos de la mezcla de sus recursos financieros y la habilidad de la entidad para satisfacer sus compromisos a largo plazo y sus obligaciones de inversión. Ok, entonces, en términos simples, la solvencia, que la empresa sea solvente, es justamente su capacidad de responder a todas sus obligaciones a largo plazo, Y esta incluye razones financieras tales como razones de apalancamiento, que de hecho es otro subgrupo, otro subgrupo de razones financieras, pero bueno, aquí es donde encontraremos la primera razón que vamos a ver, que es la deuda de capital contable. Y bueno, esta razón financiera va a ser justamente el resultado de la división de pasivos totales, entre capital contable. ¿Y qué nos va a decir este indicador? Justamente, apalancamiento, endeudamiento. Vamos a comparar el capital que tenemos, vamos a comparar el dinero que es de la empresa contra lo que debe. Y en este caso ponemos un ejemplo en el que tenemos como pasivo 916,827 pesos y un capital contable de 1,041,735. Esto nos daría una deuda de capital contable del 0.88, del 88%. ¿Y cómo podemos interpretar esto? Bueno, si llegamos a la unidad,
en esta razón financiera, en este indicador, significa que estamos tablas, ¿sí? Con la deuda y el capital. Podemos cubrir esa deuda, sí, pero nos quedaríamos sin nada. En este caso, si tenemos una deuda menor a la unidad, menor al 100%, significa que podemos pagar estas deudas que tenemos y todavía tener capital en bolsa. Ahora, una empresa apalancada, ¿sí? Una empresa endeudada, pues evidentemente va a tener resultados mayores al 100%. Muchas empresas que se endeudan tanto que llegan a tener números muy grandes en este indicador. Y bueno, todo depende también de la comparación con el mismo mercado, con la misma industria, etcétera. Pero en términos muy simples y generales, una empresa apalancada en capital es una empresa que va a superar el 100% en este indicador. Y bien, si ya comparamos pasivo con capital, nos podemos ir a la siguiente razón de apalancamiento, que es la deuda de activos totales. Y aquí haremos exactamente lo mismo, solamente que en lugar de dividir pasivo entre el capital, vamos a dividir pasivos totales entre activos totales. Y aquí, si la ley de la partida doble no nos falla, esto es lo que tendremos justamente siguiendo el mismo ejemplo que pusimos con la deuda de capital. Dividimos el pasivo, los mismos 916.827, pero ahora entre el activo total, que es 1.958.562. Esto nos da un resultado del punto 46, el 46%. Esto quiere decir que por cada peso que tenemos de activo, debemos el 46%. Y aquí la interpretación, al contrario de cuando lo comparábamos con el capital, aquí entre más se acerca este indicador a la unidad, ¿sí? Al 100%, vamos a estar más apalancados. En el caso solamente extremo de que este indicador llegara al 100%, significaría que tengo una empresa totalmente apalancada, totalmente en quiebra y que todo lo que tiene la empresa lo debemos. Así que estos dos indicadores van de la mano, por supuesto que sí, hay que cuidarlos, hay que compararlos. Y estas son las razones de apalancamiento, ¿sí? El primer subgrupo, la primera subcategoría dentro de solvencia. Y ahora nos vamos a las razones de cobertura. Y en este caso también vamos a medir la solvencia, pero ahora con la cobertura de interés. Aquí, ¿qué vamos a dividir? Bueno, la utilidad antes de financiamiento e impuestos entre el costo integral de financiamiento, ¿sí? Entre los intereses de esos financiamientos justamente. Aquí utilizaremos ahora, si utilizamos ya en los anteriores indicadores cuentas de balance general, ¿sí? De estado de situación financiera, aquí estaremos utilizando cuentas de resultados. Y ok, aquí también tenemos un ejemplo, 235.840 entre ese costo integral de financiamiento, entre los intereses. Aquí suponemos que estamos pagando 30.500 pesos de intereses y el resultado nos da 7.73. Esta razón de cobertura, si esta cobertura de interés, nos da 7.73. Si estamos cubriendo, ¿sí? Aquí, si cubrimos la unidad, si cubrimos el 100%, significa que la empresa sí está generando suficientes utilidades para pagar los intereses, ¿sí? Porque pido un préstamo, pido créditos, pago intereses justamente para generar utilidades. Y en este caso, estamos generando utilidades de 7.73 veces a los intereses que estoy pagando. Entonces, esto estaría perfecto. No estoy pagando sin ningún problema esos intereses. Y tendríamos un problema en el caso de que aquí no llegáramos a la unidad. Porque si no llegamos al 100% en esta razón financiera, lo que significa es que la empresa no genera las suficientes utilidades y que no puede pagar esos intereses y por lo tanto no es solvente. Y bueno, quedan todavía algunos indicadores dentro de las razones de cobertura y apalancamiento. Sin embargo, no vamos a estar analizando todas en este video. Si quieres echarle un ojo, analizarlas más a detalle, ya te dije, ahí está en la NIF A3, en el apéndice C. Ahí te vas a encontrar con cada uno de estos indicadores. Ahora,
Ya una vez analizada la solvencia, lo que es y cuáles son sus tipos de indicadores financieros, nos seguimos con la liquidez. Y bueno, definimos también a la liquidez y la norma nos dice que se refiere a la disponibilidad de fondos suficientes para satisfacer los compromisos financieros de una entidad a su vencimiento. Lo anterior está asociado a la facilidad con que un activo es convertible en efectivo para una entidad, independientemente si es factible disponerlo en el mercado. Sirve al usuario para medir la adecuación de los recursos de la entidad para satisfacer sus compromisos de efectivo en el corto plazo. Y aquí de entrada nos podemos dar cuenta que la liquidez es muy parecida a la solvencia. La gran diferencia en realidad es que la solvencia nos habla de deudas que podemos satisfacer a largo plazo, mientras que la liquidez es la capacidad que tiene la empresa de responder sus compromisos en el corto plazo. Y por esto mismo es que se incluyen razones financieras tales como razones de capital de trabajo, otro grupo de razones financieras, pero ahora dentro de la liquidez, y empezaremos analizando justamente la prueba de liquidez. Y aquí lo que vamos a hacer es dividir el activo circulante, ¿sí? O activo a corto plazo, entre el pasivo circulante, o sea, medidas a corto plazo. De hecho, también por esto, muchos autores a la liquidez la conocen como la solvencia a corto plazo. Pero bueno, aquí también tenemos un ejemplo sacado de los mismos estados financieros. Y aquí tenemos un activo circulante de 456,428 pesos y un pasivo circulante de 423,273 pesos. Esto nos da un resultado de 1.078. ¿Y esto qué quiere decir? Aquí, al contrario de la prueba de endeudamiento, ¿sí? De pasivo contra activo, aquí, como de hecho estamos poniendo al revés, estamos dividiendo el activo ahora entre el pasivo. Ahora no buscamos que esté abajo de la unidad, ahora buscamos que la liquidez que tenga la empresa esté reflejada con un indicador de más de la unidad. En este caso, si nos damos cuenta, el activo y el pasivo circulante casi son iguales, sin embargo, sigue siendo mayor el activo circulante. ¿Esto qué quiere decir? Que mis deudas a corto plazo, esta empresa las puede solventar sin mayor problema. Este indicador nos diría que tenemos una empresa suficientemente líquida. Entonces aquí lo que hay que hacer es siempre buscar en la prueba de liquidez que el resultado, que el indicador esté arriba de la unidad. En el caso de que estuviera abajo, lo que significaría evidentemente es que no podemos hacerle frente a esas obligaciones de corto plazo. Y ahora, la siguiente razón de liquidez es la famosa prueba del ácido. ¿Y en qué consiste esta prueba? Bueno, solamente en restarle los inventarios a mi activo circulante para poder dividirlo entre el pasivo circulante. ¿Y esto con qué finalidad? Bueno, de alguna u otra manera, los inventarios son evidentemente parte del activo circulante, pero son el activo circulante menos líquido. Por sus propias características, al final se va a convertir en algún momento en el costo de venta. Puede existir inventario que no esté bien valuado, puede existir inventario que no puedas vender tan fácil, ¿sí? Que incluso tengas excedentes en inventario, etcétera, etcétera. Y justamente por esto la prueba del ácido existe, para tener una mayor claridad al momento de medir la liquidez. Entonces, usamos el mismito ejemplo y le quitamos a lo que ya teníamos 41,580 pesos que teníamos sin inventario. Y fíjense ahora qué pasa con esto. Quitándole los inventarios a mi prueba de liquidez y convirtiéndola en la prueba del ácido, ya no llegamos a la unidad. Ya nos quedamos nada más en el punto 98. O sea, estoy a nada de ser una empresa líquida, bueno, que mínimo pueda hacerle frente a sus obligaciones al corto plazo. ¿Y esto qué quisiera decir para la empresa? Que las personas responsables, ¿sí?, tendrían ya que estar tomando decisiones justamente para poder convertir esos inventarios en efectivo lo más rápido posible. Entonces, bueno, aquí tenemos un indicador hasta eso bastante aceptable. Ojo, tendríamos que estar del otro lado, tendríamos que estar arriba de la unidad también en la prueba del ácido para llamarnos una empresa líquida, una empresa sana en liquidez. Pero bueno, estas son las dos razones principales de liquidez
Y nos vamos ahora a hablar de la eficiencia operativa. ¿Y qué nos dice la norma? Bueno, que se refiere al grado de actividad con el que la entidad mantiene niveles de operación adecuados. Sirve al usuario general para evaluar los niveles de producción o rendimiento de recursos a ser generados por los activos empleados por la entidad. O sea, aquí ya estamos metiéndonos en la operación de la empresa. Sí, la eficiencia operativa en general nos va a servir para que podamos medir qué tan bien están operando, qué tan bien me están funcionando, qué tan bien están sirviendo diferentes aspectos de la empresa. Principalmente los activos. ¿Y con qué los vamos a estar comparando? Pues evidentemente con los resultados de la empresa. Y vamos a empezar con las razones de actividad operativa a corto plazo. Y el primer indicador que vamos a analizar es la rotación de inventarios. Y aquí vamos a dividir ahora el costo de ventas, ¿sí? Cuenta de resultados, entre el promedio de los inventarios y cuenta de activo. Y bueno, rápidamente hay que mencionar que el promedio de inventarios lo vamos a determinar dividiendo la suma del saldo final de mi cuenta de inventarios más el saldo inicial, esto entre 2. Entonces, una vez teniendo estos dos datos, vamos a sacar este indicador. En nuestro ejemplo, ¿qué tenemos? Costo de venta, 573,000 pesos y promedio de inventarios, 48,452 pesos. Y esto nos da un indicador de 11.82. Y este 11.82, ¿cómo lo interpretamos? Bueno, esto quiere decir que mis inventarios rotan dentro del ejercicio de comparación, ¿sí? Si tomé un saldo inicial del 1 de enero y un saldo final del 31 de diciembre, y evidentemente el costo de venta de todo el ejercicio, significa que mis inventarios rotaron en todo ese ejercicio 11.82 veces. O sea, en este caso, casi cada mes teníamos un inventario nuevo, nuevas cuentas de inventario en promedio. Esto no necesariamente es bueno ni malo. Depende evidentemente del sector, depende de las políticas de la empresa, del control interno que tengan. Ahora, lo que sí es una realidad es que entre más bajo sea este número, es que nuestros inventarios están parados. Y entre más alto está este número, puede ser que estemos gastando mucho en logística, ¿sí? En fletes, en traslados, etcétera, etcétera. Depende mucho, repito, del giro de la empresa de la que estemos hablando, pero en términos generales, una rotación de inventarios de 11.82 sigue siendo muy sana, como ya lo dijimos, casi cada mes se rotan en promedio nuestros inventarios. Y ahora, en el siguiente indicador vamos a usar prácticamente los mismos datos. Tenemos aquí el promedio de inventarios, pero ahora entre el costo de venta, ¿sí? Promedio de inventarios entre el costo de venta, y este resultado lo vamos a multiplicar por 360. Y estamos hablando de la antigüedad promedio de inventarios. Y en este caso, utilizando las mismas cifras que en el ejemplo anterior y multiplicándolo evidentemente por 360, que son los días del año, aquí evidentemente también se puede multiplicar por 365. Esto no va a variar mucho nuestro indicador, pero bueno, si quieren ser un poco más precisos, claro que se puede multiplicar por los días exactos del año. Y bueno, nuestro resultado es 30.44. Y este número representa días. O sea que cada 30.44 días, como decíamos hace rato, casi cada mes, o sea, cada mes estamos renovando el inventario. En este caso, 30.44 días es lo que nos dura en promedio el inventario en nuestra empresa. Las conclusiones son básicamente las mismas que en el indicador anterior, solo que aquí ya nos damos una idea más clara y podemos comparar esta cifra con los parámetros que tiene que seguir la empresa. ¿Sí? Si la empresa me obliga a cada mes estar renovando el inventario por temas de caducidad, por temas de logística, por temas de obsolescencia, etcétera, etcétera, bueno, en este caso el indicador sería casi perfecto. Y ahora, razones de actividad de inversión en el largo plazo. Y aquí seguimos evidentemente con las razones de eficiencia operativa, y ahora nuestro indicador será la rotación de activos totales. Y como ya lo decíamos, vamos a comparar cuentas de resultados con cuentas de activo. Y en este caso, tenemos ventas netas, ¿sí? Cuenta de resultados, y activos totales.
ventas netas entre activos totales para conocer la rotación de los activos, y en este caso tenemos 1.850.000 pesos de ventas netas contra 1.958.562 de activos totales. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que por cada peso que yo tengo en activos totales, ¿sí? Por cada peso que tengo en activos, la empresa genera 94 centavos. O sea, en este ejemplo, casi por cada peso que tenemos en activos, casi generamos otro peso en ingresos, en ventas. Y evidentemente, entre más alto sea este indicador, mejor le estará yendo a la empresa en los términos de la inversión a largo plazo. Y ahora, por último, pero no menos importante, la rentabilidad. Y bueno, lo que nos dice la norma al respecto es que la rentabilidad se refiere a la capacidad de la entidad para generar utilidades o incremento en sus activos netos. Sirve al usuario general para medir la utilidad neta o cambios en los activos netos de la entidad en relación con sus ingresos, su capital contable o patrimonio contable y sus propios activos. O sea, aquí estamos hablando de si la empresa deja utilidades o no. La rentabilidad justamente es ese indicador que nos va a decir qué tan bueno es invertir en una empresa o qué tan bueno fue haber invertido en una empresa. Ya que aquí lo que estaremos buscando, lo que estaremos midiendo es justamente el rendimiento de la empresa en un tiempo determinado, en un periodo determinado, y esta probablemente sea la principal razón financiera que tienen que analizar los inversionistas, los emprendedores, los empresarios, antes de invertir, antes de soltar cualquier cantidad de dinero. Y empezamos con las razones de retorno sobre ingresos, de la mano del indicador denominado como margen de utilidad bruta. Y aquí estaremos dividiendo la utilidad bruta entre las ventas netas. Y al final, este es un indicador justamente para ver qué tan rentable, en términos brutos por lo menos, está haciendo la empresa. Por ejemplo, aquí tenemos 907.000 pesos de utilidad bruta con unas ventas netas de 1.850.000. Esto nos da un resultado del 0.49, del 49%. Y este 49% es justamente el margen, ¿sí? El margen de utilidad bruta. Después de vender yo 1.850.000 pesos, la utilidad que me queda es del 49%. La utilidad bruta, por lo menos, que ya saben que solamente es restarle a mis ventas netas el costo de ventas. Y lo mismo vamos a hacer con la utilidad operativa, ¿sí? Sacar también un margen de utilidad operativa. En este caso, evidentemente, en nuestro ejemplo va a bajar. O sea, teníamos un 49% y si le agrego todavía mis gastos, mis costos operativos, llegaremos a un 12% de utilidad operativa. Así también podemos llegar a un margen de utilidad neta. Sí, ya al final de todo mi estado de resultados, bueno, ahí voy a tener mi utilidad neta y en este caso, acuérdense que tuvimos un 49% de utilidad bruta. La misma empresa, los mismos datos me hacen llegar ahora a un 7.5 de utilidad neta. Estos márgenes, estos indicadores me sirven a mi empresario, a mi emprendedor, a los contadores evidentemente les sirven para también asesorar justamente la toma de decisiones, al momento de recortar gastos, al momento de recortar costos, al momento de tener que cumplir con un mínimo de ingresos, ¿sí? Para así estos márgenes adecuarlos siempre a los parámetros que exija la empresa. Entonces, bueno, estos son los márgenes, los indicadores, ¿no? Las razones de retorno sobre ingresos. Y ahora nos vamos con las razones de retorno sobre la inversión. Y aquí empezaremos con el retorno de activos. El famoso ROA, ¿sí? Por sus siglas en inglés. Y en este indicador vamos a dividir, ¿sí? La utilidad neta entre los activos totales. Aquí justamente lo que queremos ver es la relación que existe entre lo que gana la empresa netamente y lo que tiene invertido en activos. En este ejemplo tenemos 139.382 pesos como utilidad neta y en activos totales tenemos 1.958.562 pesos. Esto nos lleva a un indicador del 7.1%. Esto quiere decir que por cada peso
que tenemos en activos, ganamos 7 centavos. 7.1 centavos es lo que ganaríamos netamente por cada peso que tenemos en activos. Y como se puede ver, hay una diferencia con el indicador que teníamos en la relación de los activos con las ventas, ¿sí? Aquí ya estamos hablando de utilidades. Y ahora lo mismo podemos hacer con el retorno del capital total, del capital contable. Este sería el famoso ROE, por sus siglas en inglés también. Y aquí lo único que cambiaríamos es la utilidad neta entre el capital contable. Y lo mismo, utilizando las mismas cifras, pero ahora con un capital contable de 1.041.735 pesos, llegaríamos a un indicador del 13.3%. Y esto quiere decir que por cada peso que está en el capital de la empresa, el rendimiento es de 13 centavos, del 13%. Así que justamente estos son los indicadores que tienen que tomar en cuenta los empresarios para poder invertir en empresas, para poder crear empresas, para ver en cuánto tiempo voy a recuperar mi dinero. Justamente estas son las razones financieras que tienen que estar tomando en cuenta. Y bien, estas fueron las razones financieras de rentabilidad y en general estas fueron las razones financieras. Como ya se los dije, existen muchos otros indicadores dentro de las mismas categorías que aquí analizamos. La misma NIF A3 en el apéndice C tiene muchas otras razones financieras, tiene las fórmulas de las mismas, entonces ahí pueden ir a echarle un ojo. Si quieren indagar un poquito más en indicadores y en razones financieras, bueno, un buen libro de finanzas corporativas seguramente es lo que necesitan para profundizar más en este tema. Al final del día, las razones financieras son justamente indicadores. Son números que nos ayudan a interpretar qué es lo que está pasando dentro de la empresa. Y de nada sirven los números si no tenemos un parámetro de comparación, ya sea otra empresa de la misma industria, ya sea los números de mi misma empresa del año pasado o de otro periodo, ¿sí? También podemos compararnos con nuestros presupuestos, ¿sí? Para ver si llegamos a los márgenes que queríamos, para ver si llegamos a los resultados que queríamos. Entonces es así como le tenemos que dar uso a estos indicadores, a las razones financieras. Esto ha sido todo por hoy. Esto fue un video más de HGR Consultores. Yo soy Héctor Garín y aquí nos vemos en un próximo video.